Grabamos y comparto. ¿Cuál es este? Bueno, este es el circuito que vamos a diseñar. Los temas que vamos a ver acá son todos estos que figuran ahí. Multietapa, este es un multietapa porque está conformado por una etapa de entrada, que es este diferencial, y una etapa que, bueno, aparece a la salida, aunque esta yo puedo pensarla como una etapa intermedia, en el sentido que es una que gana en tensión, y tiene una resistencia de salida que es la resistencia propia del dispositivo, que es de las decenas o cientos de kilómetros. Normalmente las etapas de salida tienen, depende de lo que haga el amplificador, pero para los que estamos pensando nosotros, son resistencias de valor bajo. Y eso lo hacen los separadores, como un colector común o un drenaje común. Este sería un fuente común, así que bueno, no sería una etapa de salida. Pero esta es la salida, porque de hecho en esta etapa está conectada a la carga. Bueno, este es un multietapa, vamos a recuperar contenidos de amplificador diferencial. Lo que tienen dibujado como fuente es una fuente espejo mejorada. Me parece que no lo vimos, el tema de fuente espejo mejorada, y si lo vimos, lo vamos a recordar. Vamos a estudiar, bueno, el fuente común, que es este que está acá, que es exactamente igual a un emisor común. Esto se llama acople capacitivo, va a ser una de las cosas que vamos a intentar mejorar en este circuito. Y ya les voy a explicar qué significa, qué quiero decir con eso. Vamos a estudiar las excursiones de señales y vamos a ver cómo calculamos la resistencia de salida en un multietapa. Todo eso es lo que vamos a intentar hacer ahora. Y ya está más o menos armado el documento. Si lo vieron, se han dado cuenta que hay bastantes cosas hechas. Hay momentos que sí tienen que calcular ustedes, que es para ir regulando los tiempos, para no quiero mostrar un documento y contarlo. Lo que quiero es que vayamos trabajando. Así que bueno, lo pensé de esa manera. Especificaciones del diseño: RID 20 kΩ, más o menos 10%. La ganancia de tensión ya es un valor alto, 1100 veces, más o menos 10%. Y la relación de rechazo en modo común, 80 dB. Está expresada en una unidad que se llama dB, que me parece que lo vieron con Noelia, y si no lo vieron lo recordamos. Los transistores disponibles son esos dos que están ahí. El JFET es un 2A266 que tiene estos parámetros, estos valores característicos. Y vamos a ver en este documento también cómo trabajar con este JFET. Vamos a hacer todo, contar la continua, vamos a hacer un cálculo de continua también para entrenar todo. Y la etapa de salida está hecha con un array que es un 3086. Este es el esquemático del 3086. De hecho, fíjense que ya el par diferencial viene armado. Entonces, bueno, lo que ustedes ven como par diferencial de entrada son estos. Y, por ejemplo, podríamos hacer nuestra fuente de corriente usando este transistor, por ejemplo, y este otro transistor. Bueno, estos se consiguen, pero no se fabrican más, si yo no estoy mal informado. Bueno, en el examen se pedía esto, ¿no? Deducir las expresiones utilizadas, verificar el cumplimiento de las especificaciones y deducir la expresión de cálculo y calcular la resistencia de salida. Este realmente para un examen final es un examen muy fácil. No lo tomé yo y cuando lo vi no lo iba a cambiar porque lo pidió el titular de cátedra. Pero siempre me acordé de este examen porque para mí era muy fácil y justo tuvimos la suerte que lo rindió un muchacho que después trabajó conmigo, que era amigo mío, y le fue bárbaro, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, acuérdense, vamos a hacer un diseño. Entonces la sugerencia cuando van a hacer un diseño es que hagan dos cosas: dibujar el circuito estático y dibujar el circuito dinámico. Para dibujar el circuito estático, bueno, vuelvo a la anterior. Sabemos lo que hay que hacer. Acuérdense que en el encendido, imagínense acá que tuvieron un interruptor aquí, donde estoy marcando, en el encendido se cargan los capacitores, y cuando los capacitores se cargaron ya no circula corriente por la rama donde está el capacitor, así que uno lo puede interpretar como un circuito abierto.
Otra cosa que decíamos también, no lo escribo porque ya lo dijimos muchas veces, lo puedo escribir, no afecta para nada, lo puedo escribir. Otra cosa que decíamos también es que las reactancias capacitivas, esto lo dijimos muchísimas veces, ¿no? Que las reactancias capacitivas, estas XC, se podían calcular como 1 dividido 2 por, bueno, pongo pi, por F por C. Y bueno, claro, si uno piensa que la continua es una frecuencia que es 0, voy a poner así esto para que no jorobe. Si uno piensa esto así, bueno, dice, bueno, mira, esta frecuencia es 0 Hz, con lo cual esto es 1 dividido 0, esta reactancia es infinita, circuito abierto. Esa sería la explicación matemática, yo les decía que no es la explicación que no me gusta, pero la pueden usar igual porque está bien, nadie les puede decir nada. Yo prefiero contar eso, que se ganan los capacitores. Y también lo otro que hacían era, reemplazaban BS, el generador, el que estaba acá, por su resistencia interna, lo reemplazan por 0 ohm. Y eso es lo que hacía. Pero 0 ohm. Bueno, entonces esto es lo que hacíamos para construir el modelo estático. Es lo que hicimos acá, que está dibujado acá. Vuelvo al circuito original. Abierto, 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 cablecito. Y para hacer el circuito dinámico, voy a tratar de dejar estos dos a la vista, a ver si podemos hacer más pero un cachito, si puedo, vista, vamos a achicar un poquito esto. Vamos a bajarlo, así vemos, a ver, pongámosle por acá. Así, a ver si tenemos los dos a la vista, sí, ahí tenemos los dos a la vista. Bueno, aquí debajo vamos a achicarlo un cachito más, así se ve. Un poquitito más, apenas ya se ve todo. Si hay algo que no ven, me lo dicen. Entonces fíjense, ¿no? Dibujé el par diferencial, el transistor T1 y el transistor T2, el 1 y el 2. Circuito dinámico, ¿no? Acá donde estaba este generador, ahora hay un cablecito. De este lado, bueno, no había un generador, también hay un cablecito, pero acuérdense que nosotros, este generador, que es BS, y este generador, que es otra BS que tiene amplitud de 0 volt, acuérdense que esto de dibujar los dos generadores de modo diferencial vale tanto para el caso de tener un generador de este lado, un generador de este otro, o tener los dos generadores conectados. En un caso pensaré, bueno, es un generador que tiene una amplitud de señal 0 volt, pero el estudio sigue valiendo. Lo que nosotros, se pueden seguir definiendo BD, BC. Por ejemplo, si ustedes tienen generador de este lado y lo llaman BS, ustedes pueden decir que BD es igual a BS menos 0 volt. Y pueden decir que BC es igual a BS más 0 volt dividido 2. Y si tuvieran de este lado BS, también lo mismo. Y si tuvieran una BS1 y una BS2, pueden decir que BD es BS1 menos BS2 y que BC es BS1 más BS2 dividido 2. Es decir que esto de dibujar los dos generadores de modo diferencial sigue siendo válido, sigue valiendo. Entonces, como nosotros vamos a definir, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, sigo. Presten atención a esto porque para mí es importante el tema de las referencias. Si se equivocan en alguna cosa de referencia, no es que van a perder un examen. Pero sí les voy a preguntar, y me parece importante que tengan en cuenta que la referencia determina el valor de un signo, y ese signo puede hacer que cuando el próximo año realimenten un amplificador, ese amplificador realimentado sea un oscilador, por ejemplo. No funcione. Pues entonces decía, nosotros teníamos acá BS y para construir este modelo dinámico, poner las referencias, dijimos que BD era igual a BS menos la tensión de este lado, 0 volt. Por eso fíjense cómo es la referencia, ¿no? BD viene para este lado.
puntita de flechita, colita de flechita. Bueno, a ver, por eso está, fíjense que esto coincide incluso en cómo dibujamos estos generadores, ¿no? Dibujamos este BD sobre 2 hacia arriba y este BD sobre 2 hacia abajo. Acá hay un signo más, acá chiquitito, por ahí no lo ven, acá hay un signo más. Significa que este apunta hacia arriba, esta referencia, y esta apunta hacia abajo. Y fíjense una cosa, si yo sumo, acá tiene una tierra y acá tiene una tierra, con lo cual BD sobre 2 más BD sobre 2 da esta BD que está acá arriba, ¿no? Todo cierra, por suerte. Bueno, entonces decía, están dibujados los generadores de modo diferencial. Esta resistencia R3 que aparece dibujada entre el punto A y tierra es la resistencia dinámica que muestra esta fuente. ¿Cómo se obtiene la expresión de cálculo de esa fuente? Bueno, acuérdense que esto se reemplaza por un cablecito, ¿no? La fuente de alimentación se reemplaza por un cablecito. Después, bueno, entonces dibujamos los dos generadores, el par diferencial, BD sobre 2, BD sobre 2, los dos generadores, la resistencia dinámica que representa la resistencia de la fuente, y después tengo, entre este punto y tierra, porque acuérdense que están haciendo un dinámico y esto es un cablecito, aparece la resistencia R4, que es la que está dibujada acá, R4, y si vengo hacia este lado, encuentro la resistencia R5, que es la que está dibujada acá, y si sigo para aquel lado me encuentro con el dispositivo, que es este que está acá. Tengo el dispositivo, esto que está aquí, y claro, acá hay un capacitor, así que para la señal esto es un cable en paralelo con RC, me quedó el cable, dibujo el cable, estoy en el drenaje, acuérdense que acá había un cablecito, me queda esta R7 a tierra, esta resistencia RL a tierra, que son las dos que están dibujadas acá. Si ustedes miran, yo dibujé o puse de manifiesto la resistencia RO2 de este transistor y puse de manifiesto la resistencia RO6 de este transistor. ¿Está bien? Puse esas dos cosas. Entonces, yo ahora no lo tenía previsto esta explicación, porque uno no puede tener todo en cuenta. Voy a bajar a unos modelos dinámicos del transistor que tengo en la hoja 3, 4, por ahí, y después volvemos acá. Pero vuelvo a decir, este fue el dibujo este es el dibujo es el modelo dinámico del circuito que vamos a diseñar. Lo único tal vez diferente a lo que veníamos haciendo es que puse de manifiesto estas resistencias RO2 y RO6. Y mi pregunta es, ¿alguno tiene una pregunta hasta acá? ¿Alguno tiene pregunta hasta acá? ¿Alguna cosa que no? Sí. En el circuito dinámico de abajo faltaría la fuente de corriente, ¿no? ¿Este que está acá? Sí. La fuente de corriente, esta fuente de corriente en realidad, la única función que cumple en continua es lo que vos decís. Imponer una corriente que se va a dividir en estas dos ramas. Pero en señal, solo es una resistencia, esta R3 que está puesta acá. Ah, está bien. ¿Está? Perfecto. Sí, sí. ¿Sí? ¿Todos entendieron la pregunta del compañero de ustedes? Sí, Sí. profe, yo Sí. tengo otra duda. ¿Por qué no pone RO1 Porque la salida la estoy tomando de este lado y realmente y no RO1 la considero? no me cambia nada porque no va a aparecer ninguna expresión. Pero Ok, puedo dibujarla también. Tenés razón, podía haberla dibujado. Es el mismo caso que este transistor o que este transistor. No lo dibujé porque el cálculo se va a apoyar todo no en este interviene. transistor y en Perfecto. este. ¿Sí? ¿Respondí la pregunta? Sí, sí, clarísimo. Bueno, entonces voy para abajo. Bueno, nos vamos de acá. Miren este modelo que está por algún lado y no lo puedo encontrar. Bueno, da lo mismo cualquiera que encuentre. Bueno, encontré este. Bueno, encontré este. Lo que voy a explicar vale tanto para el bipolar como para este, que es el modelo de cualquier FET. Sea JFET, sea MOSFET de canal inducido, de canal permanente, siempre van a tener entre gate y source una impedancia
infinita, un generador controlado GFS, BGS, donde BGS es esta tensión, y una resistencia RD. ¿Por qué yo dibujé, por ejemplo, en el transistor 6, que era un JFET, el transistor y puse esta resistencia RD? Porque cuando yo les pregunte cuál es la expresión de cálculo o, o cuál es la expresión que relaciona esta corriente de drenaje con la BGS, ustedes van a decir esto, GFS por BGS. Es decir, voy para arriba. Y acuérdense que en paralelo aparece RD, ¿no? Acá, ¿no? Paralelo con ese generador aparece RD. ¿Ven? Yo, cuando vaya a hacer el estudio de esto, para no hacerme mucho lío y no andar reemplazando transistores, estaba preparado acá todo esto, miren. Bueno, no me acordaba. Lo que hago es esto, es decir, si ustedes me preguntan, ¿y cuál es la expresión de ID6? Y mira, la ID6 es GFS6 por BGS6. Claro, eso es cierto. Esa es la corriente por acá. Pero la corriente que viene por acá, miren el modelito este, no sé si llega a apreciar, la corriente que viene por acá es la que acabo de mencionar, pero el drenaje está acá, está después de la resistencia RD. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si esta resistencia RD fuera infinita, el transistor sería perfecto. ¿Qué quiero decir con que el transistor sería perfecto? Que las características de salida serían todas paralelas al eje de abscisas. Sería una fuente de corriente perfecta, porque tendría una resistencia de salida cero. Sería algo increíble. ¿Qué significa eso? Que cualquiera sea la carga que uno le ponga, la corriente va a valer siempre lo mismo. Es una fuente de corriente perfecta, sería. Pero la realidad no es así, no es perfecta. Y entonces, ¿cómo la vuelvo real? Y poniendo de manifiesto la resistencia de salida del dispositivo. Entonces, cuando vaya a plantear las expresiones de cálculo, voy a decir, bueno, esta corriente ID6 es GFS por BGS6, que está acá. Pero sí voy a tener en cuenta que además aparece esta resistencia en paralelo. Y ahí todo el conjunto es el transistor real. Este cachito es un transistor ideal que tiene impedancia infinita. Y todo el conjunto es el transistor real. ¿Se entiende lo que digo? Para no hacer todo el lío de andar acordándome, pero acordate que en paralelo aparece esta resistencia RO6, con lo cual hay que contemplarla al momento de hacer el paralelo con estas dos. Yo la dibujo directamente acá, digo que esto es ID6 y ahí quedó todo puesto de manifiesto y a la vista. ¿Se entiende lo que digo? Pueden no entender, pero se entiende mejor. Bueno, bárbaro. Entonces sigo. A ver, dibujé este generador BD sobre 2, BD sobre 2 para abajo. Fíjense, aquí tiene una corriente IBD1 que es entrante, la dibujé entrante para que fuera... miren, las referencias uno las puede dibujar para cualquier lado. La única precaución que tienen ustedes al momento de dibujar referencias es que los generadores controlados tienen que ser coherentes con los sentidos de corriente o las caídas de tensión de las variables que los controlan. Por ejemplo, si ustedes dicen que la tensión en la base es positiva respecto al emisor, la corriente va de colector a emisor. No puede ir en sentido opuesto. Si yo esta flechita, en lugar de ponerla para este lado, lo hubiera puesto para este otro, tendría que haber dibujado la corriente hacia afuera, saliendo del colector. Es decir, que lo único que yo tengo que tener en cuenta al momento de poner las referencias es que los generadores controlados sean coherentes con las variables que los controlan. Pero yo, por ejemplo, podría haber dibujado esta corriente de base saliente, y lo que iba a pasar es que donde con este valor, con esta referencia que adopté, aparece un signo positivo, si yo lo doy vuelta va a aparecer un signo negativo. Y la cuestión es que cuando hago todas las expresiones, los negativos se cancelan y terminamos siempre en la misma expresión. Pero ¿por qué uno, yo por qué digo, bueno, si esta caída de tensión es así, digo que la corriente sea entrante en base? Justamente para andar evitándome de poner signo negativo. Pero si ustedes dieran vuelta a las referencias y trabajan bien, que es una pavada trabajar bien, no es ningún misterio lo que hay que hacer, verían que no importa cómo dibujen las referencias, porque siempre llegan a la misma expresión. La única cuestión es que uno debe tener la precaución de que esta corriente y esta corriente que la controla, o esta tensión que la controla, sean coherentes. Bueno, yo dibujé este generador BD sobre 2 así entrante, puse una corriente de base entrante, entonces como la corriente de base es entrante, o si quieren,
la tensión entre base y emisores entrantes, la tensión entre base y emisor es positiva, la base es positiva respecto al emisor, la corriente tiene que venir entrante en colector. Por otro lado, también yo acá dibujé la corriente saliente de base, este generador apunta hacia abajo, y considero que esta tensión es positiva respecto de este terminal, que el emisor es positivo respecto de base, con lo cual la corriente saliente de colector. Entonces fíjense qué interesante, ¿no? Si la corriente que viene por acá es la misma que se va para aquel lado, porque a ver, si las corrientes de colector son iguales, las corrientes de base son iguales, eso significa que las corrientes de emisor son iguales, esta corriente es igual a esta corriente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuánta corriente va a venir por este lado? Tiene que haber cero, o sea que A es tierra. Cero. Como esta corriente es cero y la caída de tensión es de 0 volt, A es una tierra virtual. Se dice que A es una tierra virtual. Y esto ustedes ya lo sabían eso, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces tenemos una tierra virtual. Entonces ahí viene la pregunta que me ha hecho un compañero de ustedes, o una compañera, no me acuerdo. Él dice, pero ¿tuvo en cuenta ¿cómo se llama? La fuente de corriente. Bueno, mira, en el modo diferencial, particularmente, ahí hay una tierra. Para el modo diferencial, la fuente de corriente no está. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, voy a tratar de mejorar la explicación. Si ustedes le preguntan a la continua qué potencial ven acá, ve acá, les va a decir que ve menos 0,7 volt. Y la continua ve menos 0,7 volt. Pero el modo diferencial, ahí ve 0 volt. Y el modo común ve otra tensión también distinta. Que ya después se las lo vamos a charlar eso. Ya lo saben igual. Bueno, entonces digo, una vez que dibujé los dos circuitos, lo que hago es volver a mirar las especificaciones. Voy de nuevo a las especificaciones y digo, a ver, ¿qué tengo definido? RID, ABS y relación de rechazo de modo común, que vale 80 dB. Entonces, voy a arrancar por ahí el diseño. Y vuelvo a decir, nadie les puede enseñar a ustedes a diseñar, pero lo que sí les sugiero es que si tienen especificaciones, traten de arrancar por las especificaciones y sacar toda la información posible de esas especificaciones. Porque si arranco de ahí es muy probable, o en mi mapa ya puse que quiero llegar ahí, y ya me voy a poder orientar desde el minuto 1. Sería muy loco decir, bueno, a ver, vamos a empezar el diseño. Adopto la corriente de 1 mA. ¿Por qué? No sé, pero adopto 1 mA. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, Entonces, para arrancar por ahí, tenemos que plantear la expresión de RID, encontrar la expresión de RID, la de ABS y la relación de rechazo de modo común. Las tres expresiones, perdón. Bueno, entonces vamos para abajo. Bueno, yo acá hice algo que ustedes ya lo conocen. Bueno, yo dije algo. Dije que las corrientes IBD1 e IBD2, o si quieren ICD1 e ICD2, o si quieren IED1 e IED2, son iguales. Mi pregunta es, ¿por qué son iguales? ¿No pueden tener distintas amplitudes? No me respondan rápido, piensen lo que van a responder. En zona lineal me refiero. No hay nadie saturado ni nada raro, en zona lineal. ¿Puede ser que sean distintas esas corrientes? Pónganse que hay un profesor desgraciado y los quiere desaprobar de cualquier manera y empieza a jorobar con preguntas raras. ¿Ustedes qué le van a responder? ¿Por qué responderían de que sí son iguales con absoluta seguridad? ¿De qué depende la corriente de colector? ¿Quién De la determina? entrada. ¿De qué? De la tensión base emisor. Tensión más emisor que está en la malla de entrada. Perfecto. Si ustedes miran las mallas de entradas, a ver, esta RO3 la comparten. La amplitud de los Sí. generadores es la misma, está bien, uno va para un lado y otro, uno apunta hacia arriba, otro hacia abajo, pero tiene la misma amplitud. O sea, el módulo de la corriente es la misma. Los transistores son iguales, las corrientes son iguales, exactamente. Esta corriente que viene por acá va a ser igual que viene por aquel lado. Por todo lo que vamos a contar. Fíjense que es muy importante que estos transistores sean iguales. Así que la única manera de lograr un diferencial que funcione bien es usando un integrado. Porque, ¿qué cualidad tiene este integrado? Ustedes en las hojas de datos leen los valores típicos de un dispositivo, ¿no? Entonces, el integrado no es que tiene los valores típicos. Puede ser que sí, puede ser que no, probablemente no. Pero
¿Cuál es, pero qué característica o qué cualidad tiene? Y que estos dos transistores son exactamente iguales. No sé si es el típico, si es el máximo, el mínimo, no sé cuál de todos los valores tendrá, pero lo que sí sé que los valores de este son los mismos de este. Eso es lo único que me viene bárbaro. Y fíjense que yo necesito que para que esto funcione bien, estos transistores 1 y transistor 2 sean iguales. Esa es la primera cosa. Lo mismo puedo decir en la continua, ¿no? Pero no estamos hablando de la continua, pero lo mismo lo podemos decir de la continua. Bueno, ¿esto está claro lo que digo? ¿Sí? Sí. Bueno, bárbaro. Ah, sí, ya me acuerdo que les quería decir. Mi pregunta es, ¿se puede hacer entonces un diferencial con transistores discretos? Sí, también se puede hacer un diferencial con transistores discretos, pero ¿cuál es la cuestión? Y que vamos a hacer un diferencial que es muy malo. A ver, muy malo, ¿qué quiero decir? Muy malo significa que si con por ejemplo, si yo con un integrado puedo hacer un diferencial que gane 150, si lo armo con integrados, y bueno, conformate con ganar 10, 15. Ya van a entender por qué pasa eso. Era una práctica linda de laboratorio eso, porque yo me acuerdo que pedía que trajeran este array 3086, que algunos los encontraban y otros no, y le decía, bueno, si no lo encuentre, traiga transistores más o menos parecidos, lo armamos. Y uno veía que se podía armar un diferencial con transistores discretos. Probablemente lo hagamos como en una simulación. Ponemos un transistor de un tipo y otro de otro, y van a ver el desastre que hay funcionando por separado, y después hacemos un diferencial que ande. Pero digamos, estamos recurriendo, para que funcione, estamos haciendo, ¿cómo se llama? Algunas manganetas que después les voy a contar. Entonces digo, esto es lo que yo necesito, dos transistores iguales. Ahora eso no quiere decir que si yo necesito una entrada de tipo diferencial, no la pueda improvisar con un diferencial muy trucho, que incluso no necesita que los transistores sean iguales, lo puedo ajustar, y una vez que hice eso, ahí después amplificaré y acomodaré las cosas como me interesa. Pero digo, puedo construir una entrada de tipo diferencial, pero tampoco suena muy razonable hacer esto. Así que esto que estoy contando, hacer un diferencial con discretos, probablemente no lo haga nunca. Así que, bueno, habrá que conseguir un integrado que tenga transistores que sean iguales. Bueno, entonces, bueno, acá yo lo que hice fue plantear la RID, la vamos a hacer despacito, así en total no nos corre nadie. La RID es la relación entre la tensión BD, esta que está acá, y la corriente IBD que entra por acá, que sale por acá, ¿no? Que son iguales. Sabemos que esta corriente es igual a esta. Podríamos haberle puesto un nombre genérico, IBD e IBD. Bueno, yo tomé el nombre de una de ellas y dije que RID es BD dividido IBD1. Entonces, fíjense, la tensión BD es la suma de esta tensión base emisor 1 más esta tensión emisor base 2 dividido IBD1, porque ya hay RID, perdón. Y bueno, esta caída de tensión base emisor 1 es IBD1 por HIE1, la otra es IBD2 por HIE2. Y bueno, nosotros ¿qué sabemos de todo esto? Que dividido IBD1, ¿no? ¿Y qué es lo que sabemos de todo esto? Que los HIE son iguales. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué yo digo que los HIE son iguales? A ver, yo en realidad digo, los HIE son iguales porque son iguales. Las ICQ, ¿no? Si todo está bien hecho, las ICQ son iguales. Y también los HFE son iguales, ¿por qué? Porque acuérdense que el valor de HFE depende de las IC. Si las IC son iguales, entonces los HFE son iguales porque dijimos que estos transistores están integrados y son exactamente iguales. Pero, ¿por qué? Si todo esto es igual, eso significa que el HIE1 sea igual al HIE2. ¿Por qué? Mientras me voy preparando para escribir la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se entiende lo que digo, no la pregunta, y se entiende lo que estoy diciendo, lo que estoy afirmando? ¿Se entiende? ¿No? ¿Están ahí? Che, vamos que nos queda un minuto, necesito una respuesta. ¿Puede ser porque son construidos en el mismo semiconductor? O sea, de la misma pastilla.
Sí, por eso, a ver, por eso sabemos que si la ICQ1 y la ICQ2 son iguales, entonces los HFE son iguales. Pero yo lo que pregunto es, ¿por qué si las ICQ son iguales y los HFE son iguales, entonces los H y E son iguales? ¿Por qué yo digo eso? Porque el HIE Porque depende. HIE depende de... depende- Arrancamos los dos juntos. Bueno, Dale, tenés dale. razón, perfecto. HI es HFE y GM ya se va a cortar, ¿eh? Igual a 40, 1 sobre vol por ICQ. Se corta y nos conectamos todos ahí al toque. 1 sobre vol, ya se va a cortar, ¿eh? 1 dividido B. No sabían la respuesta, no se animaban a decirla, eso ya me di cuenta, pero la sabían. ¿Están ahí todavía?